En el abdomen vamos a encontrar vísceras intraperitoneales y retroperitoneales. Y hay una premisa en el radiodiagnóstico que dice que toda estructura está más cerca del receptor de imagen que el mejor. Por lo tanto, si yo quiero evaluar vísceras intraperitoneales, estas deben estar más cerca del receptor de imagen, ¿no? Lo contrario va a ser el receptor, ¿no? ¿Qué otro principio hay para que debemos tener en cuenta en un procedimiento radiográfico? ¿Qué otro principio debemos tener? Uno es de que la estructura debe estar lo más cerca posible al receptor de imagen de la que queramos radiografiar, ¿no? Por lo tanto, si yo digo, quiero tomar hueso grande, quiero evaluar el hueso grande, ¿cuál es la razón para tomar una radiografía del hueso grande? Tiene que ser una AP, ¿no es cierto? Porque los huesos del casco van a estar más cerca del receptor de imagen, porque la cara palmar, esto levanta y me inclina más, ¿no? Es una deducción que no lo va a decir va ni nada por el estilo, pero nosotros podemos deducir. El otro, que el rayo directriz debe ir de manera perpendicular o vertical al centro geométrico de esa estructura que yo quiero representar como imagen. Y lo otro, que el plano anatómico de esa estructura debe estar en lo posible paralelo al receptor de imagen, para que me proyecte una imagen fidedigna, ¿no? Bien. Entonces encontramos órganos intraperitoneales y retroperitoneales. Por ejemplo, aquí la proyección del colon, ¿no? Hay vísceras, partes del colon que son intraperitoneales y partes del colon que son retroperitoneales, que van a ser importantes para nosotros cuando hagamos el estudio contrastado del colon, ¿no? Para explicarnos por qué las imágenes cambian cuando vamos en el cúbito dorsal o cuando vamos en el cúbito auricular. Bien. Un paciente que llega a la emergencia abandonado, ¿no? Está abandonado. Lo primero que se hace, bueno, viene por un dolor abdominal y es evaluado por el médico internista, el anestesiólogo, y lo que va a hacer es, va a interrogar el motivo por el cual está viniendo, va a percutar, va a escuchar, ¿no? Va a palpar, y eso le va a inducir hacia algo, ¿no? Va a inducir hacia algo, hacia un probable diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico, le llaman ellos diagnóstico presuntivo. Entonces, para corroborar ese diagnóstico probable o presuntivo, se van a valer de exámenes biológicos, como son el análisis de orina, el análisis de sangre, ¿no? Exámenes radiográficos, si el caso la amerita, radiográficos, tomográficos, ecográficos, etc. Y todo esto va a llegar y va a concluir a un diagnóstico ya definitivo, ¿no? En el paciente, que va a corroborar el diagnóstico que en su inicio era presuntivo y que ahora va a ser definitivo para su tratamiento, ¿no? Entonces, y esto va a dar, o consecuencia en este paciente, al tomarle una radiografía de abdomen simple, ¿en qué posición? De cúbito supino, muy bien. Vamos a llamarlo ascenso o abajo, ahí no ven un nivel grandazo, no ven ahí. Ahí no ven acá una línea. Es un nivel hidroaéreo patológico, por supuesto, es una obstrucción intestinal. No hay negocio por qué. Eso, por lo menos debes saber eso. Hay un nivel hidroaéreo, hay un glóbulo sigmoides ahí dilatado, está provocando esa presencia de abandonamiento del abdomen. Bueno, ¿qué factores son importantes a considerar en la toma de decisión para escoger una proyección o método radiográfico en la región abdominal? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? De todo el bagaje de proyecciones radiográficas, ¿qué debemos tener en cuenta para escoger? Proyección
maniobra o método para poder confirmar un diagnóstico presuntivo abdominal. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Ah? ¿Cuál? El peso del abdomen y el contenido. Ya. Ayer, por ejemplo, ha habido un partido de fútbol. Ha venido un equipo de ecuatorianos con antecedentes. Yo sé que ese equipo tiene antecedentes, tricampeón, y este equipo de acá, entonces ya yo veo las probabilidades, ¿no? Entonces lo que se tiene que ver es la historia clínica del paciente, ¿no? Datos clínicos que van a orientar a que no es lo mismo un estudio radiográfico para una litiasis renal que para un estudio de una obstrucción intestinal o de una ruptura intraabdominal, una perforación de víscera hueca, por ejemplo, ¿no? Entonces los datos clínicos son importantes. Se solicita radiografía de abdomen, ¿por qué viene? Eso es lo que tenemos que saber. Una radiografía del pie, ¿por qué viene? Traumatismo, es un problema crónico, no ha habido traumatismo, una artritis, una artrosis, un dolor localizado en la cara anterior, a nivel de la fascial, por decir, pero no había traumatismo, o un dolor plantar, pensando en una exostosis, en un problema de cordón calcáneo, un problema de deformidad, qué sé yo. Entonces, en función de eso, las provisiones las tenemos que escoger. No todas son iguales. Bien, entonces, el dato clínico va acompañado de un diagnóstico presuntivo, ¿no? Dice radiografía de abdomen, el paciente presenta ascitis, hay fiebre, abandonamiento y se pide descartar una obstrucción intestinal, ¿no? Un diagnóstico presuntivo. Y más aún, si tenemos la historia clínica, de repente ya tenemos a la mano el análisis de laboratorio. Y si pensamos en una infección, ¿qué es lo que tiene que aumentar? ¿Qué valor de los análisis de laboratorio? Claro, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo que preocuparme? Si hay una infección. Sí, hay sepsis. No, pero ahí en el dato de laboratorio, ¿qué tengo que buscar? ¿Tengo que buscar la orina? ¿Qué tengo que buscar? ¿Hematíes? Tengo que buscar los leucocitos, ¿cómo están? Más o menos 5.500, tú dices 6.000 a 9.000, normal. Por encima, pensamos en una infección. Supongamos que tiene 20.000, hay una infección, ¿no? Bien. Las indicaciones para el abdomen simple. A veces hay pacientes que vienen por una perforación de víscera hueca, una ruptura de un órgano intraabdominal, a veces por un traumatismo, un accidente de tránsito, ¿no? O a veces por un golpe, ¿no? Problemas de obstrucción o ilio. Ya en fisiología han visto lo que es el ilio mecánico, el ilio paralítico, ¿no? Todas esas cositas las vamos a aplicar acá. Si no las han aplicado en semiología, aquí la vamos a aplicar para el procedimiento. Esto es lo que hacemos en los exámenes de emergencia, no en los exámenes de curso, ¿no? Esto es lo que vamos a aplicar, ¿ya? Entonces, otra indicación entonces del abdomen simple es la presencia de hilo o obstrucción intestinal, ¿no? Valorar el patrón gaseoso, cómo está, cómo cambia el patrón gaseoso en decúbito y en pedestación, ¿no? Buscando imágenes hidroaéreas o imágenes en pila de Brunel. El estado del bolo, lo que vimos en chiquito, ese es un bolo sin bolo. Afecciones agudas en vesícula y vías biliares. Buscar afecciones agudas del aparato urinario. Aquí, generalmente los cálculos, o sea, la litiasis biliar, generalmente son radiolúcidas. Generalmente los cálculos biliares son radiolúcidos. Entonces, en una radiografía simple, a veces no se observa. Es preferentemente ubicar un cálculo biliar en la ecografía, ¿no? De primer orden. Entonces, a veces llega un paciente por emergencia y se solicita ecografía de abdomen superior. A veces solicitan una radiografía, ¿no? Por si acaso, de abdomen. En el caso de afecciones del aparato urinario, dentro de ellas, la litiasis urinaria es buscar los cálculos, ¿no?
que generalmente sí son radiopatos. Entonces, en una radiografía simple la podemos observar. Aquí quiero precisar y decirlo claramente. Si yo tomo una radiografía en bipedestación, el cálculo probablemente caiga, un poquito caiga por acá. Pero el problema es que si está dentro del parénquima renal, pueda la orina enmascarar un pequeño cálculo y taparlo, y no poder mostrarlo como imagen. Entonces, es preferible tomar las radiografías en decúbito para poder verificar la presencia de un cálculo renal, ¿verdad?, que en bipedestación. La bipedestación sí se va a utilizar, pero para otros casos, en aparato urinario, que ya lo veremos, ¿verdad? Abscesos, absceso sufrénico, radiografías, se ven que es un nivel hidroaéreo. Igual aquí, en fosa ilíaca podemos encontrar niveles hidroaéreos en el caso de una apendicitis, a veces se toman radiografías de abdomen, ¿no? Presencia de ilio o aerobilia, presencia de aire en las vías biliares. Bueno, esto hemos visto de niveles hidroaéreos, ¿no? Con los cuerpos extraños. En los cuerpos extraños, esta bastará. Tenemos que tener dos proyecciones, ¿no es cierto? Una frontal y una lateral. No me van a decir a mí, oiga, tiene que tomar la lateral. Ya la debemos tomar. Frontal y lateral. ¿Por qué? Porque tanto las dos proyecciones nos van a dar la ubicación o localización de ese cuerpo extraño. ¿Bastará solamente eso en este examen? ¿Bastará? A ver, creo que hay otro. Bueno, ¿bastará solamente eso? ¿Qué será importante? Ya, la lateral. A ver, creo que tengo la lateral. Ya. Bueno, esto ya es tremendo. No, pero en el anterior. Vamos a suponer que tengo la lateral. Ya, seguimos mejor, en este. Ya, ahí. El niñito que se pasa ¿cómo se llama? Un tornillo, un clip, una monedita, una bolita, etc. Ya, la frontal y la lateral. ¿Qué más falta? Has hecho este examen a las 9 de la mañana. Yo vengo en la noche y me solicitan una radiografía de abdomen. Es importante en el analógico colocar la hora en que se tomó, porque va a haber un seguimiento, no solamente en el cuerpo extraño, sino también en el patrón gaseoso. Porque cuando hay una obstrucción pequeña se colocan sondas para tratar de jalar ese aire, ¿no? Y hay que valorarlo colocando en la solicitud radiográfica la hora en que se tomó. Esto no sucede pues en el diagnóstico digital, porque en el digital aparece la hora, ¿no? Ahí sí la hora está escrita ahí en la imagen, ¿no? En la imagen radiográfica. En cambio, en el analógico sí es importante saber la hora en que se tomó, ¿no? Colocar con un plumón la hora, 9 de la mañana, se tomó a las 4 de la tarde, etcétera, para que esto sea valorado posteriormente con un examen radiográfico que se tome con un control a las 12 horas, ¿no? Si avanza la obstrucción intestinal o si el cuerpo extraño sigue su camino y ya no está en estómago, sino ya está yéndose por colon, va a ser evacuado normalmente. ¿Y esto qué es? Otra aplicación en las laterales es cuando hay, aunque no está muy claro, es creo que por lo que he tomado en la foto, me salen unas líneas acá, parece que es eso. Pero acá hay una calcificación, este es un borde y este es otro borde, calcificación de la aorta abdominal, ¿no? A veces hay calcificaciones, se pueden tomar unas laterales, calcificación de aorta, ¿no? Bueno, esto sí lo saqué de internet. Este es un abdomen en la cual se le tomó una radiografía a los que pasan drogas, se pasan las drogas, los paquetitos, se le toma una radiografía del abdomen, eso es, ¿no? Paquetitos de droga. Efecto, ¿no? Parecen imágenes radiopacas, pero de contenido radiolúcido, ¿no? Bien, las proyecciones en el abdomen son estas. Esta es la proyección frontal. La proyección frontal está en relación a la ¿a qué?
La proyección frontal está en relación con quién. ¿Esta frontal es igual que esta? ¿En relación en qué está la proyección? ¿En qué relación? A la posición. Entonces yo puedo tomar radiografías frontales de posición de cúbito dorsal, como lo puedo tomar de pie dorsal, como también lo puedo tomar en decúbito ventral o de pie ventral, ¿no es cierto? Entonces las proyecciones frontales pueden ser AP y PA, antero-posterior y posterior-anterior, y en relación a la posición pueden ser en decúbito dorsal o ventral, o de pie dorsal o de pie ventral. ¿Y esto va a estar en función de qué? ¿En función de qué va a estar? ¿En función de qué va a estar? ¿Cuándo lo haré así y cuándo lo haré así? No por la modelo que está viendo. El examen a veces es como una orden para mí. No debe ser así. En función a la estructura que queramos representar como imagen de manera real, definitiva, ¿no? En función ahora de los intraperitoneales o retroperitoneales, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá es para estudiar aparato urinario, el decúbito dorsal. Acá es para estudiar vísceras intraperitoneales. Podemos estudiar acá intestino delgado, intestino grueso, ¿no? Acá en bipedestación, buscando problemas de acceso renales, todo que sea en relación a riñón. Acá en relación a intestino, ¿no? Vía digestiva, acá. Hígado. Bien. Los factores de posición van a estar en función al espesor, ¿no es cierto? Normalmente un abdomen para cualquiera de ustedes, adultos, más o menos debe estar en ustedes entre 15, las señoritas, y los adultos y los jóvenes, a 18 20, espesor, ¿no? A eso se le agrega el doble y una constante, más o menos de 70 a 80 ms, entre 30 a 40 ms. La distancia es de 1 metro entre el tubo radiógeno y el receptor de imagen, ¿no? Bien. Para realizar una radiografía de abdomen tenemos que tener puntos anatómicos de reparo. Los puntos anatómicos de reparo son las crestas ilíacas. En este caso, si esto es una línea imaginaria, esto va a ser el plano bicrestal. El otro va a ser el apéndice sifónico. Y el otro es el pubis, la sínfisis del pubis. ¿Ya? La sínfisis del pubis, tenemos sínfisis del pubis, el plano bicrestal y el apéndice sifónico. Procedimiento. Un ratito de lo que esto aquí adelante. Ahí está la de pie. Decúbito, perdón, el decúbito dorsal. Bien. A ver. En el equipo analógico, las radiografías en decúbito dorsal, como la que están viendo aquí, la utilizamos para aparato urinario. Debe abarcar el abdomen desde la sínfisis del pubis hasta arriba, hasta donde dé. A veces no alcanza las cúpulas diafragmáticas cuando está en decúbito dorsal, no alcanza las cúpulas diafragmáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que esta posición la tengo que asociar al problema clínico, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero valorar un neumoperitoneo o un problema patológico que está a nivel de cúpulas diafragmáticas, no emplearé esta posición o esta proyección. Debo emplearla para el estudio del aparato urinario. Esta barra, palpando la sínfisis del pubis, el receptor de imagen, en este caso el formato chasis, el borde inferior debe estar aquí, a nivel de la sínfisis del pubis. Y ahí hacia adelante. El formato es el más grande que hay, el 14x17 en el analógico. ¿Ya? Ahora, si se trata del digital, el digital no puede subir más arriba, ¿no? Dándole la mayor distancia, porque los detectores ópticos, en el caso del digital directo, chocan con la mesa, pero no puede subir más. Entonces también va a abarcar de la sínfisis del pubis hasta donde da. Generalmente no llega a las cúpulas diafragmáticas.
Ahora, si yo quiero valorar cúpulas diafragmáticas, es esto. En el digital sí le puedo dar distancia. Le doy distancia y voy a agarrar desde la sínfisis del pubis hasta la base de los pulmones. Pero ya no a 1 metro de distancia, sino dándole 1,20 metros, 1,50 metros, ¿no? Y voy a valorar desde las cúpulas diafragmáticas hasta el pubis. Si quiero valorar todo esos parámetros abdominales, ¿no? Desde las cúpulas diafragmáticas hasta la sínfisis. Bien. Entonces, para realizar una radiografía de abdomen en el cúbito dorsal, tengo que tener en cuenta la sínfisis del pubis, palpar para que el borde inferior del receptor de imagen, en este caso el chasis, esté a ese nivel. Palpar las crestas ilíacas para que una línea imaginaria, en este caso es el plano bicrestal, que une ambas crestas, tenga el mismo nivel. No puede haber asimetría. Luego, el plano medio sagital va a coincidir con el cruce de este plano bicrestal. El entrecruzamiento entre el plano medio sagital y esta línea bicrestal, ahí se va a dirigir el rayo directriz de manera vertical, ¿no? Se dirige el rayo directriz. Para el caso del abdomen de pie, en el caso del analógico, a veces no llega a cubrir desde el pubis hasta las cúpulas diafragmáticas. Entonces tenemos que valorar qué es lo que queremos ver. Generalmente las radiografías de pie, como vamos a ver más adelante, me ayudan a valorar el patrón gaseoso, ver niveles hidroaéreos, ¿ya? Entonces, para eso, obligatoriamente las radiografías de abdomen de pie deben abarcar desde las cúpulas diafragmáticas hacia abajo. No necesariamente debe verse la cavidad pelviana, o sea, el pubis, cavidad pelviana. Debe verse generalmente desde las crestas ilíacas para arriba, ¿no? Porque voy a valorar el patrón gaseoso ahí, a ese nivel. Entonces, para eso ya tengo otro reparo anatómico. Ya no va a ser la sínfisis del pubis, sino va a ser el apéndice sifoides. El apéndice sifoides. De aquí, del apéndice sifoides, 4 dedos hacia arriba, va a estar el borde superior de mi receptor de imagen, para que abarque las cúpulas diafragmáticas en la posición de pie, en la ventral de pie, ¿ya? El rayo directriz también va a la intersección del plano bicrestal con el plano medio sagital. En este caso va de manera horizontal, sí, de manera horizontal, ¿ya? Entonces, aunque yo tengo una maniobra para poder sacar las cúpulas diafragmáticas, es decir, a ojo cerrado para que las cúpulas diafragmáticas salgan, ¿qué podría hacer? No es observación, ¿no? Cuando nosotros tomamos una radiografía de pulmones, ¿qué le decimos al paciente? ¿Para qué? Ya, para que entre el aire dentro de los alveolos, pero para que más se distienda el pulmón en sentido vertical. Entonces, al tomar aire, los pulmones se van a distender y van a ampliarse en sentido vertical. Y entonces, las cúpulas diafragmáticas se van a incluir dentro del receptor de imagen. Va a salir sí o sí las cúpulas diafragmáticas, ¿no? Esto es en el caso de duda que yo, al momento de tomar la radiografía, tenga la duda de no sacar las cúpulas diafragmáticas. Es decir, si yo le pido al paciente que tome aire y haga una exposición, obligatoriamente las cúpulas diafragmáticas van a salir ahí, en la parte superior de la imagen. ¿No? Entonces, en la posición de pie, vamos a tener que, en la posición de pie vamos a escoger si lo hacemos dorsal o lo hacemos ventral. Si es dorsal, es para estudiar todo lo relacionado a órganos retroperitoneales. Y si es ventral, de pie, será para órganos intraperitoneales, sobre todo en caso de obstrucciones intestinales. ¿No? Estas imágenes se pila de manera. Bien. ¿Qué valoramos en una frontal de abdomen? Si se trata de problemas de aparato urinario, debe abarcar, la imagen debe abarcar de la sínfisis del pubis para arriba. ¿Por qué? Porque si mi borde inferior de la imagen va desde la mitad de la cavidad pelviana, un cálculo se me puede escapar. Es decir, una imagen puede escaparse colocándose a nivel del borde inferior de la cavidad pelviana, ¿no? Entonces, por eso,
Las radiografías de abdomen deben abarcar desde la sínfisis del pubis hacia arriba en el caso de un cálculo renal, de un problema renal. Pero si se tratara de un problema abdominal, intraperitoneal, como puede ser un problema hepático, un problema biliar, ¿no?, un problema intestinal, debe abarcarse desde las cúpulas diafragmáticas hacia abajo. No me interesa ver la sínfisis del pubis ni la mitad de la cavidad peniana, ¿no? Me interesa ver de cresta hacia arriba. El centraje también es importante, ¿no? No voy a tener una radiografía de abdomen descentrada más hacia la derecha que a la izquierda, ¿no?, cortándose parte de uno de los flancos. Y la radiografía tiene que estar más o menos penetrada, permitir ver algunas estructuras óseas y densidades aéreas, y sobre todo la parte muscular, ¿no?, las partes blandas de la grasa properitoneal, el psoas, cómo se proyecta, ¿no? Bueno, estas son las densidades que vamos a observar, ¿no?, las vértebras, calcificaciones que podemos encontrar, calcificaciones pancreáticas, ¿no?, la densidad hepática del vaso, del psoas, de la sombra renal, sombra vesical, la grasa properitoneal, aire dentro del colon, o sea, dentro de las porciones del tubo digestivo, puede ser aire dentro del estómago, o aire dentro de alguna de las porciones del colon, que es normal encontrar. Cualquier probabilidad de cálculos, aquí están, ¿no?, cálculos vesiculares, biliares, cálculos urinarios, sobre todo hay las litiasis renales de aspecto redondeado, de aspecto coraliforme, cálculos en el trayecto del uréter lumbar, uréter iliaco, uréter pelviano, cálculos a nivel de la vejiga, vejigas calcificadas, vesículas calcificadas, cálculos a nivel del punto de Wilson, calcificaciones prostáticas, etc., ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay teratomas a nivel del ovario, y aquí cálculos renales, calcificaciones, esas son calcificaciones pancreáticas. Bueno, esto es ya la parte de radioanatomía, la importancia que tiene que ver las líneas hepáticas, las líneas esplénicas, las líneas renales, la grasa perirenal, la grasa que cubre el riñón. Gracias a eso se puede ver la sombra renal con presencia de sangre y de orina normalmente. Las líneas properitoneales o grasa properitoneal, que está aquí, las líneas del músculo psoas, las líneas músculos de la pelvis menor en niños aquí se pueden observar, las líneas vesicales que dan la forma a la vejiga por la grasa perivesical. Cuando hay un proceso expansivo, dice, en contacto con una línea de grasa, esta va a desaparecer, ¿no? A veces desaparece el músculo psoas, se ve un solo lado y no se ve el otro, porque puede haber presencia de sangre, ¿no?, dentro de abdomen, o una peritonitis con el aborramiento de la grasa properitoneal, ¿no? Esas son importancias dentro del aspecto de la semiología en las imágenes radiográficas. Por ejemplo, si yo quiero valorar la grasa properitoneal, yo debo dar distancia, porque generalmente si yo tomo 1 metro de distancia, la grasa properitoneal se corta hacia los bordes. Debo darle un poco más de distancia. Esta es una aplicación en el caso de peritonitis, por ejemplo. O sea, debo valorar la grasa properitoneal, cómo está, ¿no? Cuando hay un problema de peritonitis o una septicemia, se borra la grasa properitoneal. La otra proyección es la lateral del abdomen. Esta es complementaria a la frontal de abdomen cuando se trata de ubicar cuerpos extraños, masas abdominales, tumoraciones, ¿no? El formato que se emplea es un 14×17, se emplea el buki, foco fino, y es igual que la frontal, más 10 kilovoltios. ¿Qué es lo que se hace para tomar una radiografía lateral de abdomen? Lo que tenemos que hacer es centrar. ¿Qué tenemos que centrar? Esto es el plano anterior, este es el plano axilar, tóraco abdominal. Entre el plano tóraco abdominal y el plano anterior voy a escoger un punto medio, imaginario, una línea media imaginaria. Esa línea media imaginaria debe centrarse con la línea media de la mesa. Porque lo que voy a valorar son las vísceras. Aquí, las vísceras están acá adelante, no están aquí. Porque aquí, en el plano axilar, va a estar la columna. Lo que voy a valorar está lo que está adelante. Entonces, entre el plano axilar y el plano anterior, escojo el plano medio. Esto debe centrarse con la línea media de la mesa, ya sea en el cúbito o ya sea en pedestación. Hay también laterales que se toman de pie. Por ejemplo, aquí, o sea, a mí no me interesa la columna, lo que me interesa es lo que está por delante, ¿no? La presencia o distribución de asas, de gases, ¿no? O si hubiera calcificación. Esta es una proyección frontal. Es otra forma de tomar una proyección frontal. ¿Sí o no?
Eso se llama proyección frontal. Pero la posición es de cúbito lateral derecho. El otro es de cúbito lateral izquierdo. Bien. ¿Diferencias? Sí hay. Usted me va a decir que las vísceras intra y retroperitoneales, ¿cierto? Pero acá hay una cosa. ¿Eso qué es eso? Ya, a ver. Todo órgano hueco, como es parte del aparato digestivo, está lleno de aire, ¿no es cierto? Cuando yo estoy echado y me paro, si mi fondo gástrico está lleno de aire, ¿cómo se va a ver el fondo gástrico? Mi cámara aérea, ¿cómo se va a ver cuando estoy de pie? Se va a formar una imagen hidroaérea en forma de mi cúpula. Y esa imagen radiolúcida con una línea me va a indicar radiográficamente que esa radiografía se ha tomado en hiperestación. También puede ser sentado, pero no está echado de público. Bien. Hay una imagen patológica radiolúcida en forma de semiluna. ¿Cómo se llama? En el abdomen. Una imagen en semiluna, radiolúcida. ¿Ah? Neoperitoneo. El neoperitoneo es la presencia de aire entre las dos, tanto entre el peritoneo o la hoja visceral y la hoja parietal. Se mete aire por una perforación pues, de una de las porciones del tubo digestivo. Y entonces se produce un nuevo peritoneo por arteria punzo penetrante, rompe el intestino y el aire fuga. ¿Para dónde se va a ir? Se mete al peritoneo, ¿no? Y si está de pie, va a subir a la parte nasal. Por una herida de bala también. Por una ruptura de una úlcera también va a haber fuga de aire. Entonces, aquí lo que sucede es, si el paciente no puede pararse, porque está débil, perdió sangre, qué sé yo, por una herida de bala, no lo vamos a parar. Entonces le vamos a tomar así, en el cúbito lateral, para valorar la imagen en semiluna. Ahora, el problema es que en esta posición se llama decúbito, ¿cómo se llama? En el cúbito lateral derecho. ¿Con quién se podría confundir el neoperitoneo? Con la cámara gástrica. Entonces lo que se hace es al revés. Se toma la izquierda para que el aire se localice a nivel de la sombra hepática, donde no hay aire, por supuesto, ¿no? Entonces ahí, eso es lo que se quiere. Porque el aire va a subir a las partes más altas, no necesariamente aquí y aquí, ¿no? Entonces para valorar es mejor esto, ¿ya? Para no confundirla con la presencia de gas dentro de la cámara del estómago. Entonces esta es una proyección frontal asociada a la posición en decúbito lateral. Es una proyección que reemplaza la frontal de pie, ¿ya? Porque el paciente no va a poder pararse. El neoperitoneo obligatoriamente lo tengo que tomar de pie, frontal, de pie, pero a veces sucede que el paciente no puede pararse. Entonces voy a optar por esta posición, decúbito lateral con rayo horizontal, ¿no? Se utiliza un formato 14x17, se emplea el Buki si tengo un multidifusor acá, o sin Buki, o foco fino. Entonces el rayo directriz va igual entre la intersección del plano bicrestal y el plano neosagital. A ese punto va el rayo directriz, ¿no? De manera horizontal. Entonces es proyección frontal, pero la posición es decúbito lateral. Ahí está, decúbito lateral con rayo horizontal, ¿cierto? Ahí está. Entonces acá veo la columna, aquí veo la cavidad pelviana, de la cresta ciliaca, y hay niveles hidroaéreos. O sea, lo que persigo es buscar presencia de niveles hidroaéreos. Buscar a nivel de cúpula la imagen en semiluna, que es el nuevo peritoneo. Más adelante tengo un nuevo peritoneo, pero acá hay niveles hidroaéreos. Aquí. Posición. Incidencia. La proyección. Lateral. Es lateral. Entonces lo que vamos a ver va a ser esto. Lo que se busca también es presencia de la distribución del patrón gaseoso, aunque esta es una imagen que se sale en la tomografía, lo he sacado.
Era para que vean esto. Gracias. ¿No? Esta es la pared anterior y ver niveles. Ya que el paciente no puede pararse, ya que el paciente no puede colocarse en decúbito lateral porque puede tener una fractura de pelvis, entonces en último lugar opto por esto. Como viene el paciente, por radio horizontal. ¿Buscando qué? Buscando hacia la pared anterior abdominal niveles hidroaéreos. A mí no me interesa ver la columna, me interesa ver esto. Acá hay niveles hidroaéreos. Entonces estoy demostrando en ese paciente politraumatizado, que no puede pararse o que está inconsciente, tomando esta radiografía lateral con radio horizontal, ver la distribución del patrón gaseoso. Hay niveles hidroaéreos, hay un problema obstructivo. Y esto, a nivel de cúpulas, buscar esto. Una imagen en semiluna incipiente todavía, que es el inicio de un nuevo peritoneo. En tórax, buscando niveles, si es problema torácico, ese es el neoperitoneo, en semiluna, ¿sí? ¿No? Entonces busco eso, ¿no? Esta imagen se busca con el paciente, el decúbito dorsal, no lo voy a parar, ¿ya? Si el paciente está con herida de bala, está con suero, no puede, está débil, ahí nomás, tomo con radio horizontal una lateral, buscando cómo se distribuye el patrón gaseoso, buscando un nuevo peritoneo, buscando niveles hidroaéreos, ¿no? Esos son los casos de emergencia que se emplean. Yo no voy a estar consultando al cirujano, oye, ¿sabes qué? No puede pararse, le voy a tomar así. No, yo no voy a tener permiso, pues, ¿no? Yo tengo que demostrar, porque el tiempo avanza, el paciente está desangrando, ¿no? Para eso han estudiado en la universidad, no vamos a preguntar. Bueno, sistemática de la exploración radiográfica. Entonces, en decúbito dorsal, buscar calcificaciones, ¿no? Litiasis y analizar con todos los demás masas abdominales. Cuando digo masas abdominales, quiere decir que si yo quiero valorar un tumor, no lo voy a tocar en mi pedestación, porque el tumor por la gravedad va a caer y no me va a dar una localización exacta dentro del abdomen. Entonces, si es problema abdominal de masa, debe ser en decúbito. Si es buscar calcificaciones como cálculos renales, biliares, calcificaciones, miomas, etcétera, tomarlas en decúbito dorsal. Todas las posiciones de pie van a valorar el movimiento de líquidos y gases. Imágenes hidroaéreas, como obstrucciones intestinales, abscesos subfrénicos, hablando de hipocondrio derecho, abscesos subfrénicos, chilairitis, ¿qué es? Ya le iba a llamar al profesor, yo me olvido que soy alumno. ¿Cuál? Ajá. No, pero hay una imagen radiolúcida que se proyecta ahí, en el hipocondrio derecho, debajo de la cúpula diafragmática. Yo les he dicho que no debe verse ninguna imagen radiolúcida, normalmente no debe verse, pero a veces se da ese típico chilairitis, ¿no? La imagen gaseosa se proyecta en la cúpula diafragmática derecha, ¿no? No es normal. La proyección lateral es complementaria a la frontal para localizar calcificaciones, condensaciones y tumoraciones. En cambio esta, la que hemos visto en antes, con el paciente en decúbito dorsal con radio horizontal, es para ver niveles hidroaéreos, caso de una obstrucción intestinal, caso de un nuevo peritoneo. Pero ojo, 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 el nuevo peritoneo no lo voy a buscar acá, no lo voy a buscar acá, lo voy a buscar a nivel de cúpulas diafragmáticas. O sea, si yo tomo a un paciente que está echado, y si no tengo digital, tengo analógico, el chasis debe abarcar prácticamente la axila, acá, sí, hacia abajo, porque es un chasis grande, de 14 por 17, debe entrar acá en la axila. Yo debo valorar cúpulas. A ese nivel de las cúpulas voy a hallar el nuevo peritoneo. Ahora, otra de las cosas, hay un nuevo peritoneo quirúrgico, paciente que ha sido operado, y se ha abierto, hay ruptura de pared abdominal y por supuesto ha entrado aire y hay un nuevo peritoneo, se llama nuevo peritoneo quirúrgico, no es el patológico, es quirúrgico, ¿no? Por acto operatorio. Y si tomamos una radiografía de abdomen y vemos eso, es normal encontrar el nuevo peritoneo, eso es normal. Lo anormal es encontrar un abdomen cerrado, pero que sí ha tenido una herida pulso penetrante, una ruptura por una úlcera duodenal, ¿no? Y hay fuga de aire. Ahora,
Algunos autores dicen que para evidenciar presencia de neoperitoneo debe haber por lo menos 250 mililitros, ¿no?, hacia arriba, y tomarlas en un tiempo de 10 minutos. El paciente tiene que pararse por lo menos 10 minutos para que el aire tienda a subir a la parte más alta, en el aire incipiente. Pero si es un neoperitoneo evidente, ustedes paran al paciente y se va a proyectar la imagen en semilunio, ¿no? Bien, esto se llama proyección lateral, el rayo es horizontal, ¿no es cierto? Tangencial, digamos. ¿Qué dice? Dice, sí. ¿Sí? Determine usted si la litiasis es renal o biliar. ¿Ah? ¿La lateral? ¿Para qué la lateral? ¿Para qué la lateral, Diego? Para poder ubicarlo. Es que si lo vemos ahí, no necesariamente no puede ser biliar como renal. Si le tenemos segunda lateral, la litiasis tiene que Claro. La litiasis renal es retroperitoneal, la litiasis biliar es intraperitoneal. Entonces, esto va a cambiar en relación, en este caso, a la vértebra, ¿no? La vértebra va a orientar. Si está a nivel del cuerpo, es retroperitoneal. Si está por delante del cuerpo, es intraperitoneal, es biliar. En este caso, se trata de un cálculo colariforme. Ahora, dice, el método de desplazamiento, radiografías en decúbito recto. Cálculos biliares van hacia adelante del cuerpo vertebral. Cálculos renales o ganglios calcificados detrás o sobre la columna vertebral. Entonces la pregunta es, ¿y cómo diferencio un cálculo renal de un ganglio calcificado? Esa es una pregunta semiológica. Como yo no soy de semiología, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo puedo diferenciar eso? ¿Cómo puedo diferenciar? ¿Qué diferencia, pues, compañero? Ya, compañero, pero, a ver, pregunten. Ahora que empezamos ya con ganas esta segunda parte de la práctica, pregunten, a ver. ¿No? Pregunten. Esa es pregunta para el examen, ya, listo. Esa pregunta va a venir del examen. A ver. Paciente abandonado con diagnóstico presuntivo de obstrucción intestinal. Presenta fractura de pelvis. ¿Cuál sería la proyección o método radiográfico para descartar esta patología abdominal? O sea, una obstrucción. ¿Qué haría? Está el paciente, llegó de mí. Estoy en el servicio de emergencia. Viene una camilla. El paciente está así. Y ya tiene un accidente de tránsito. ¿Qué hago? Recuerden siempre, todo paciente politraumatizado, no sabemos lo que hay adentro. Hay que tomar la proyección más sencilla que puede haber para que me informe qué es lo que está pasando, ¿no? Una fractura o una luxofractura en codo, tomar una lateral como viene y ver, para después tomar la frontal. De repente con la lateral no más basta, ¿no? Entonces acá lo que tenemos que hacer es como está. Entonces ahí yo había sacado este dibujito de un plástico y dentro de ella hay agua y acá hay pelotitas, ¿no? Entonces cuando el paciente está así, igualito el líquido, las pelotitas van a formar un nivel, ¿no? Entonces eso es lo que se hace, tomarlas en el decúbito dorsal con radio horizontal, ¿no? Para valorar presencia de niveles hidroaéreos, que es la característica de la obstrucción intestinal. Ahora, una cosita, es importante que el paciente, caso de una fractura no va a cambiar la posición, ¿no? Pero el paciente nos la trae del tópico de cirugía, es importante saber qué tiempo ha estado echado ahí, para que el aire haya tenido el tiempo prudencial de ascender, ¿no? Por lo menos 10 minutos, ¿ya? Por lo menos 10 minutos tiene que estar así. Claro, una fractura, pues no se va a mover de ahí, ¿no? Le tomamos nomás y vamos a ver qué nivel va a ir. Bien, aquí están las radiografías. Esto es decúbito lateral con radio horizontal, buscando niveles hidroaéreos. Estas radiografías en bipedestación, igual en decúbito lateral, en decúbito dorsal.
Entonces, esas son las proyecciones en abdomen, ¿no? Buscando calcificaciones, masas tumorales, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el digital. En el digital. Bueno, ahí está el digital. No sé para qué le ponen esto, no sé la verdad. Como no supiéramos leer, ¿no? Las imágenes. Ya pues, a ver, voy a hacer una pregunta. A ver, posición. Incidencia. ¿Cuál es? Incidencia. Horizontal, si me ha dicho mi prestación. Proyección. Todos sabemos qué es frontal, qué es frontal. ¿Por qué? ¿Cómo se llama eso? Las crestas que tienen la forma de ala de mariposa, el sacro que me está ocupando toda la cavidad pelviana. ¿Ven la cavidad pelviana? Acá está la sínfisis pública, a la justa se ve, pero el sacro me está tapando toda la cavidad pelviana, se está magnificando, se ha tomado en pro, ¿no? ¿Sí? Entonces el sacro se aleja del centro de la imagen y se magnifica. Y las crestas asemejan a las alas de una mariposa. Este es ventral, de pie. Esta es una radiografía en hiperestación. Esta es la imagen en pila de moneda. Ahora, yo era una de las personas que decía lo siguiente a los de emergencia. Aquí me fastidia que una obstrucción intestinal, yo sé que la tengo que tomar parada, pero me pedían de cúbito y de pie. Pero con la de pie yo voy a ver los niveles. ¿Para qué es la de cúbito? ¿Para qué de cúbito? Bueno, ustedes han estudiado semiología, o sea, supongo que han visto las radiografías de ya pues, ¿y qué hay? Todo lo que han estudiado ustedes va a servir para el procedimiento. No es para sacarse nota aprobada en el examen. ¿No? Es para ver el edema de pared entre asa intestinal y asa. Va a haber una separación líquida. O sea, el líquido, cuando yo lo paro, ¡pac!, se ve un nivel hidroaéreo, gas y un nivel, una línea. Lo de abajo es líquido. Pero cuando se echa entre las dos asas, hay unas bandas opacas que lo separan. Ese es el edema. Le llaman edema de pared. Para los cirujanos es importante. Entonces, yo sé, ¿no?, que hay que tomar la radiografía de cúbito y de pie. Generalmente, la obstrucción la voy a ver de pie, yo lo sé. Pero también los cirujanos quieren valorarla en de cúbito. Entonces, en algunos exámenes piden de cúbito y toman la de pie, ¿no? La de cúbito es para valorar edema y la de pie para ver los niveles hidroaéreos. Lógicamente que esta es una radiografía de pie. Acá tenemos un hemitórax, acá está el otro. Este es un decúbito lateral con rayo horizontal para valorar niveles hidroaéreos. Decúbito lateral y no. Esta es la derecha, la izquierda está acá. Este es el lado derecho. Bien. También lo saqué de internet. Entonces son las proyecciones radiográficas, esquemáticas, dibujadas en abdomen, ¿no? En decúbito dorsal, en el pie dorsal, decúbito lateral con rayo horizontal. Este es prona, creo. Prona, debe ser. Bien. Bien. Esta. Ya, a ver, díganme. Posición. ¿Se puede saber? De repente no se puede saber. Posición. De pie, pues hay niveles hidroaéreos. Cuando sea en decúbito no voy a ver niveles hidroaéreos. Proyección. Frontal. PA. AP, se ve toda la cavidad pelviana. Si fuera PA, el sacro se magnifica y me tapa toda la cavidad pelviana. Acá se ve.
Esta. Bueno, no veo acá arribita para que me ayude la cámara del estómago para decir si es de pie o es de cúbito. Debe ser de cúbito. Y la proyección es frontal, veo el sacro, veo la cavidad, está por acá, es AP. Y esto es un cálculo coraliforme. Asemeja, pelvis renal asemeja los cálices. Todo eso está calcificado, es un cálculo coraliforme. Eso es posición de pie, un gran nivel hidroaéreo. Este es un cálculo. Está localizado en el hipocondrio derecho. Aquí faltaría precisar. Ahora, los cálculos radiopacos generalmente son renales, ya les he dicho, los radiolúcidos son biliares. Pero si podemos certificar que verdaderamente es renal, habría que tomar una lateral, ¿no? Para diferenciar un cálculo renal de un cálculo biliar. Esta es una radiografía de hipocondrio derecho. El hipocondrio derecho. Esto lo he traído porque esta es una calcificación de las paredes del cuerpo de la vesícula biliar. La vesícula biliar, nos tomamos una radiografía todos, incluido el que habla, la vesícula biliar no se ve radiográficamente. Anteriormente sí se veía un medio de contraste, ingresado por vía oral. Pero si las paredes patológicamente se encuentran calcificadas, la vamos a observar. Eso se llama vesícula de porcelana, así se llama, ¿verdad? La vamos a encontrar, que no les llame la atención, ¿verdad? Que no es normal, por supuesto, observar. Hay radiografías biliares, acá hepático derecho, hepático izquierdo, el hepático común y algo de colero. Esta es vesícula biliar. Le llaman una vesícula de borro rígido, una de los bilios. Bien.